Siempre resulta fascinante el periodo del choque cultural con la llegada de los españoles y su contacto con las diferentes culturas mesoamericanas y de todo el continente, y más si se nos presenta de manera tan entretenida a través de dibujos animados. El Dorado no solo es una película con la temática del encuentro de muchos mundos con el europeo, sino que fue una leyenda perseguida por muchas expediciones. ¿Qué tanto de realidad nos presenta esta historia animada? ¿Realmente existió El Dorado? Conoce algunos detalles interesantes de aquellos lejanos años a través de la revisión de esta película. Así que si quieres saber más del tema, no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Como ya te lo habíamos prometido, este video forma parte de la serie de videos con temas de películas históricas. Aquí te dejo el link de los videos previos. En este caso, la película que hemos escogido para presentarte es de dibujos animados y se trata sobre la llegada o el choque cultural entre españoles e indígenas americanos. El camino hacia El Dorado. Salió en el año 2000 bajo la producción de DreamWorks Animation. Su trama se aproxima a los años de encuentro entre el viejo mundo europeo y los miles de mundos que habitaban en América, en los finales del siglo XV y el siglo XVI. En los créditos iniciales de la película se puede ver iconografía maya, como tocados, individuos con las características mayas, la selva, jaguares, que nos hacen pensar en la zona maya. En el comienzo aparece la fecha de 1519 en pantalla. Vemos a un Hernán Cortés robusto, con aire heroico, imponente, que es aclamado por la población española que lo despide en medio de vivas y hurras, tras un brindis montado en su caballo, que en la película lleva el nombre de Altivo. Hasta donde sabemos históricamente, Hernán Cortés llega al Nuevo Mundo con un caballo que llevaba el nombre de Arriero, un caballo oscuro con el cual llegó al territorio totonaca y cuya presencia fue fundamental para dejarlos perplejos y establecer alianzas. Por otro lado, la fama que presenta la película de Hernán Cortés no está apegada a la realidad. Esta es una escena con una idea anticipada con lo que actualmente sabemos de la expedición hacia el Nuevo Mundo, pues la imagen de Cortés es la de un capitán consumado, victorioso y aclamado en España. Sin embargo, Cortés dejó España en el año 1511, viaja primero a Cuba, donde queda bajo el mando del gobernador Diego Velázquez de Cuéllar, como su secretario. Ahí es encarcelado por diferencias con el gobernador y terminan casándolo con su cuñada Catalina Juárez la Marcaida. Diego de Velázquez comienza a organizar una expedición en el año 1518, en la que nombra capitán a Hernán Cortés. Este invierte, gasta toda su fortuna y pide varios préstamos para realizar dicha expedición. Y nuevamente se presentan las diferencias entre ambos, y posteriormente zarpa rumbo a nuevas tierras. Dato histofílico, incluso se dice que Hernán Cortés tenía fama de bullicioso, altivo, travieso y con una alta debilidad por los amoríos, y fue esto lo que se cree que lo llevó al Nuevo Mundo. Se cuenta la anécdota que una noche entró a la casa de una mujer casada, se cayó en el trascorral, lo que hizo que el esposo saliera y casi lo matara. De esto, Hernán Cortés quedó lesionado y con fiebre, y una vez que se mejoró, se marchó hacia las Indias, a la edad de 19 años. Una figura totalmente distinta a la que se muestra en la película. Lo siguiente que nos presenta la película es a los dos personajes principales, Tulio y Miguel, en las calles de España, haciendo apuestas. Dos suertudos que ganan todas las jugadas. Sus contrincantes piden la revancha e incorporan al premio un mapa de la supuesta ubicación de la ciudad de El Dorado. Ellos en realidad son unos tramposos que siempre usan dados cargados y en esta ocasión ganan solo por suerte, pues se les exige jugar con otros dados, pero sin remedio sus contrincantes se dan cuenta de las trampas anteriores, así que huyen. Fingen una pelea entre ambos para desconcertar y escapar de sus perseguidores, y quedan atrapados con un toro en una calle cerrada. Así continúa la persecución por los callejones de la ciudad, ahora por el toro, y se le suma la Guardia Real.
La suerte los lleva a esconderse en 2 barriles que eran parte del cargamento del barco de Cortés y de manera fortuita se embarcan al Nuevo Mundo. Después de esto, vemos que en la película son sorprendidos y entonces se convierten en presos de Cortés, quien les dice: mi tripulación fue elegida con el cuidado de los discípulos de Cristo y que llegará a Cuba para abastecerse, y ahí los haría esclavos de las plantaciones. Como ya mencionamos antes, en efecto, Cortés llega a Cuba, pero no para abastecerse, sino para ponerse a la orden de Diego de Velázquez. Pero la mayor parte de la tripulación de las expediciones eran soldados, con poca o nada experiencia militar, más bien como improvisados combatientes. Es decir, el promedio del conquistador español estaba ceñido por una rígida sociedad de clases, y si no se poseían bienes y riquezas, había pocas posibilidades de modificar su situación social. Así que las expediciones al Nuevo Mundo fueron una oportunidad para campesinos, labradores, artesanos y algunos nobles en desgracia, para superar su condición y acceder a privilegios que en Europa estaban reservados a la nobleza. Tulio y Miguel descubren la manera de escapar con la ayuda de Altivo, toman un pequeño bote y se lanzan al mar. Por días navegan sin rumbo. Finalmente llegan a una playa donde encuentran cadáveres en la arena y deciden regresar. Pero Miguel, quien conservaba el mapa, distingue un indicio en la costa que aparece en el mapa, una roca que silba, el arroyo y las montañas. Entonces atraviesan la selva entre enormes dificultades, siguiendo los sitios que se muestran en el mapa: grietas en forma de ave, glifos en forma de pez, pirañas de piedra, aguas termales, rostros de roca de cuyos ojos salen agua, hasta que finalmente encuentran una enorme estela que muestra 2 figuras humanas sobre una gran serpiente y otra postrada a sus pies mostrando una ofrenda. Dicha estela muestra glifos de fecha en la parte de abajo que aparentan ser del tipo maya. Tulio y Miguel quedan desanimados ante el descubrimiento de solo una gran roca, así que deciden irse, pero en eso llega una mujer nativa, Chel, corriendo, perseguida por un grupo de guerreros. Este personaje se siente algo familiar, pues sirve de traductora entre los recién llegados y los habitantes del Dorado, algo así como la Malinche, porque casualmente en la película se omite el problema del idioma, es decir, los personajes se pueden comunicar y se entienden entre sí, y en esto Chel les ayuda a entender los ritos y las costumbres. Parece poca cosa, pero en realidad el idioma fue algo de suma importancia para poderse comunicar. Imaginamos que por ser un dibujo animado se prestó poca atención a ello, pero en realidad sabemos que en esos años el ser traductor entre las lenguas europeas y los idiomas americanos significó poder entender y así conquistar. Los guerreros se llevan a los 3 y al caballo. Los conducen a través de una cascada que da a un cuerpo de aguas cristalinas. Sobre una lancha entran a una cueva que en su interior tiene petrograbados y entonces aparece una magnífica ciudad llena de color, con 3 magníficas pirámides al centro, mariposas doradas por todos lados, el paisaje enmarcado con un gran volcán. Dentro de la ciudad son recibidos por el cacique, el jefe Tanaboc y el sacerdote Sekel Khan. Aquí sería importante detenernos un momento para hablar sobre esta leyenda de El Dorado. ¿Cómo es que se empieza a correr la voz sobre esta supuesta ciudad llena de oro? Bueno, pues la leyenda de El Dorado fue una de las muchas leyendas e historias que empezaron a correr entre los conquistadores a través de la fascinación, el asombro y la avaricia que provocaban las nuevas tierras. Ejemplos de esto que podemos mencionar es a Cristóbal Colón y su convencimiento de encontrarse en las inmediaciones de Catay, que se relataban en los libros de Marco Polo, encontrando un extremo oriente, o Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que buscaba las ciudades de oro de Cíbola y de Quivira. También a Juan Ponce de León, que estaba convencido que entre Florida y Cuba se encontraba la fuente de la juventud. Pero la leyenda de la ciudad de El Dorado empezó debido a que el religioso Gaspar de Carvajal, que acompañaba a Francisco Pizarro y su hermano en la expedición de la cordillera de los Andes en Perú, en sus relaciones el misionero relataba el interrogatorio que tuvo con un indio prisionero, quien le habló de la existencia de poblaciones ricas en los Andes. Pronto el territorio de Perú, Colombia y Venezuela se volvieron blanco de inversiones económicas con la finalidad de encontrar la mítica ciudad. La locura por encontrar El Dorado generó una gran cantidad de pérdidas económicas en las expediciones europeas, sin que rindiera ningún fruto,
pues nunca se encontró la anhelada ciudad. Dato histofílico: Hernán Cortés y Francisco Pizarro estuvieron emparentados. Se creía antes que eran primos, pero en realidad eran tío y sobrino respectivamente. Pasaron a la historia como parte de la familia que conquistó a los grandes imperios de América, el Imperio Mexica y el Inca, con 20 años de diferencia entre sí. Pero si continuamos con la película, encontraremos que una vez adentro de la ciudad se mezclan iconografías y tradiciones de las culturas olmeca, mexica y maya. La película aprovecha la idea que por algún tiempo rondó en las crónicas y en algunas propuestas históricas, que en el contacto entre europeos y nativos americanos, los primeros eran vistos como dioses. Así, vemos que Tulio y Miguel empiezan a presumir una supuesta divinidad, pero deben demostrarla. Asustados, comienzan a pelear entre sí. Para su fortuna, el volcán comienza a presentar actividad, exhalando fumarolas, haciendo ruidos y aventando humo. Ellos gritan y el volcán se calma. Esto en la película quedó como evidencia de su divinidad. En la ciudad, los personajes de mayor poder, el jefe Tanaboc y el sacerdote Sekelkan, presentaban cierta enemistad. Lo político y lo religioso en pugna, como dos entidades distintas. Sin embargo, las antiguas culturas mesoamericanas, los estados estaban firmemente unidos tanto en lo religioso como en lo político. Incluso los mismos dirigentes se les adjudicaba cierto poder divino o ascendencia ligada a los dioses, en algunos casos. El sacerdote Sekelkan lleva a los supuestos dioses a su templo y comenta: así inicia la era del jaguar. El jaguar era una figura importante en la cosmovisión mesoamericana. En la cultura maya se le decía Balam o Chac. Era un símbolo de poder para los personajes que utilizaban sus vestimentas, personas de gran autoridad e importancia. Existía entre los mayas la creencia que el dios del sol se transformaba en jaguar para viajar durante la noche por el mundo de los muertos. El sacerdote Sekelkan se nos muestra como ávido de sangre, con poderes de magia oscura. Y quizá esto es lo que más ruido nos hace a nosotros, pues es una lectura actual o diferente a las creencias religiosas antiguas, que hace que parezcan malignas y sin sentido, en las cuales todo el tiempo se buscaba hacer sacrificios humanos. Los mesoamericanos se regían por complejos y detallados calendarios, que registraban el tiempo y las actividades que debían hacerse. Los sacrificios humanos eran parte de ello, pero no se hacían más que cuando se tenía marcado. A veces se hacía ayuno, penitencia con la propia sangre con tan solo unas gotas, ofrenda de animales o plantas. Es muy común que en las representaciones fílmicas de nuestra actualidad se exacerbe esta idea de los rituales y ceremonias donde se sacrificaban personas. Pero las antiguas creencias no se limitan a estos. En el transcurso de la película vemos que los dos foráneos visitan y recorren la ciudad. Miguel improvisa un instrumento de cuerdas, algo así como un laúd de 3 cuerdas. En Mesoamérica, los instrumentos sonoros de cuerdas no son comunes. Estaba el huehuetl, el teponaztli, timbales, caparazones de tortuga, silbatos chichtli, sonajas, tlapitzali, que eran flautas de barro, de carrizo, hueso o madera, además de caracoles entre los más comunes. Es importante mencionar que estos instrumentos de sonorización estaban ligados a prácticas religiosas, no en abstracto, como hoy entendemos la música, pero sin duda un instrumento de cuerda sería muy raro. Se conoce un instrumento de percusión, membranófonos, que tenían una cuerda, conocidos como tigreras, alcusa o bote, pero se cree que fueron traídos por población afrodescendiente, ya en una época posterior. Dentro de los paseos de los dos españoles por la ciudad de El Dorado, se ve una escena de lo que hoy identificaríamos como los voladores de Papantla, una ceremonia ritual originaria de Veracruz y presente en varias culturas. Dentro de la ciudad se ven animales de gran talla, más grandes que una persona, como grullas, enormes tortugas en las que cabían hasta 4 hombres. Posiblemente esta representación surge de la idea de que en el Nuevo Mundo se encontraba el Edén perdido, el paraíso terrenal con grandes animales y exuberante vegetación. Y es que aunque los europeos se toparon con nuevas tierras en 1492, ellos realmente no sabían en dónde estaban, y de ello surgieron muchas inexactitudes y equívocos, tales como creer en la existencia de las Amazonas, de un supuesto paraíso terrenal o en la fuente de la eterna juventud.
La trama de la película continúa con Miguel y Tulio tratando de aparentar ser seres divinos, cuando se dan cuenta de que el juego de pelota es el juego de los dioses y se ven obligados a jugarlo. Sin embargo, no saben cómo hacerlo. En la película vemos el tipo de juego de pelota más conocido, con el uso del aro, en el que la pelota de hule se mueve con la cadera, codos y rodillas. El juego de pelota fue una práctica muy extendida a lo largo de casi toda Mesoamérica, con algunas variaciones. El que se ven obligados a jugar Tulio y Miguel es el del aro, que se practicaba en el área maya, en la zona centro y el sur de nuestro país, conocido como Tachtli. En algunas zonas, como en el occidente de México o en la parte norte como Sinaloa, el juego de pelota no tenía aro, de manera que la bola de hule marcaba punto cuando quedaba en uno de los extremos de la cancha. Este era el tipo llamado ulama. Conforme va avanzando la película, el sacerdote se da cuenta de que los foráneos no son dioses, dado que ve que sangran, y le comenta a su ayudante: ¿sabes por qué los dioses exigen sangre? Porque los dioses no sangran. Sin embargo, en las creencias religiosas mesoamericanas, los mismos dioses hacían penitencia sangrando y en consecuencia a esto los humanos les imitaban, les ofrecían sacrificios a los dioses que antes habían hecho lo mismo por ellos. Tal es el caso de Quetzalcóatl, que para dar vida a los humanos sangró su miembro viril sobre los huesos jade y de ellos surgieron los primeros humanos. Miguel y Tulio, asustados por el sacerdote y por la imposibilidad de seguir fingiendo ser dioses, deciden regresar a España y convencen al jefe Tanaboc de que les construya un gran barco donde pudieran llevarse todo el oro que la ciudad les había dado. Para ello, se ve que usan un gran tronco, hacen un mástil y usan cuerdas. Quizá has escuchado anteriormente la palabra mecatl. Este es una fibra natural extraída del maguey, que era usada como cuerda, pero también simbolizaba el linaje. Cuando Sekel Khan se da cuenta de las artimañas de los supuestos dioses, pues en sus antiguos códices que auguraban la llegada de los dioses, no coincidía la figura de Miguel, quien convive mucho con los pobladores de El Dorado, y se niega al sacrificio humano. Los códices representan a una figura como la de Hernán Cortés. Entonces, a través de la magia, revisa un códice y con el sacrificio de su ayudante, consigue poderes que dan vida a una efigie de piedra con forma de jaguar que ataca a los falsos dioses y a la ciudad. Los pobladores, junto con Tulio y Miguel, se defienden del ataque del coloso jaguar. Le hacen caer dentro del cenote, que es la entrada al Xibalba, el cual, desde la cosmogonía maya, era el inframundo. Al caer dentro del cenote, Sekel Khan sale de la ciudad y se encuentra con las tropas de Cortés. Este promete llevarlo a la ciudad. Mientras tanto, Tulio se prepara para irse a España, pues Miguel decide quedarse en la ciudad. Esto nos hace pensar irremediablemente que los creadores de esta cinta debieron haberse inspirado en Gonzalo Guerrero, el español que se enamoró de la cultura maya. Con ellos vivió y luchó contra los conquistadores hasta su muerte. Si quieres saber más de este interesante personaje histórico, te recomendamos este video. Te dejaremos el link para que lo sigas. Cuando saben que Cortés se aproxima, empiezan a preparar el ataque entre ambos. Logran bloquear la entrada para que la tropa española no entre. Cortés, por su parte, se marcha pensando que el sacerdote solo les había mentido. Pero con ello, tanto Tulio, Miguel, Chel y Altivo quedan fuera de la ciudad, sin poder entrar nuevamente y sin oro. ¿Qué te ha parecido esta revisión de la película El Camino hacia el Dorado? Hemos de decir que aunque tiene sus imprecisiones y que hay algunos elementos que no son totalmente de nuestro agrado, la película es buena, entretenida y un pretexto perfecto para conocer más este fascinante episodio de la historia de la humanidad. Platícanos si te gustó y cuál es tu parte favorita. Te leeremos con gusto. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofil y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.